ya inicié la grabación, entonces siendo 19 de abril del 2022, vamos a dar inicio a esta tercera sesión de la competencia correspondiente a bases de datos. Permítanme, les comparto mi pantalla para que procedamos entonces a iniciar. Bien, entonces, retomando la última clase, ¿quién no ha entregado el taller y qué dificultad? Recuerden que los dos primeros talleres es un mismo taller en dos partes, ¿no? Son 3 enunciados y a partir de esos 3 enunciados yo hago un proceso de abstracción para crear modelos de datos. El modelo de datos es una representación gráfica de cómo vamos a diseñar nuestra base de datos. Entonces, había una que es el modelo entidad-relación, que nos da los conceptos de los cuales nosotros podemos hacer uso para diseñar ese modelo de datos, básicamente a través de identificar 3 elementos: las entidades, los atributos y las relaciones. Entonces, ese modelo de datos nos permite identificar cuáles son esos elementos principales, cuáles son las características de esos elementos y qué relación existen entre esos elementos para diseñar nuestra base de datos. Luego, a partir de unas técnicas de modelado, ya generábamos digamos, un modelo de datos, pero mucho más profesional a partir del modelo relacional, que ya nos dan unos componentes técnicos que nos permiten diseñar en herramientas visuales las bases de datos. A partir de esos diseños visuales podemos generar el SQL o el lenguaje de definición de datos. De hecho, es el DCL, creo que el DCL, que nos permitían pues crear la base de datos, generar los atributos, generar las relaciones. Eso digamos que era como la primera parte. Entonces vamos a mirar el taller número 2 para que lo revisemos ahí rápidamente. Aquí lo tengo. Listo. El taller 1 y el taller 2 son lo mismo, ¿no? O sea, son los 3 mismos enunciados. La única diferencia es que el taller 1 me tengo que hacer un mapa conceptual. En el taller, a partir de ese mapa conceptual, los dos son lo mismo, solo que son 2 productos diferentes, ¿no? En el primero entregó el modelo entidad-relación y en el segundo entregaba el modelo relacional. Nosotros arrancamos explicando este ejercicio. Ya hicimos digamos, una explicación muy Lucy Char, con Lucy Char. Bueno, pregunta, ¿quién tiene dificultades con este taller? Porque hasta el domingo que revisé, hoy no, hasta ayer creo que revisé, pero la verdad muy poquitas personas lo entregaron. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Lo entregaron o no? Bueno, ahí nos dicen que si en el último punto podemos generar un artificio. De hecho, pues yo les iba a explicar el último documento. Nosotros explicamos Perdón, profesor. Camila Señor. Giraldo tiene levantada la mano. Ah, Camila, te escucho. No, soy yo. Lo mismo iba a preguntar eso. Pues es que yo creé un código para, es que no recuerdo si fue para los barcos o para las salidas, creo que fue para las salidas. Yo creé un número como un código de identificación porque no había ninguna llave principal que me permitiera unirlo. Entonces yo creé eso. No lo he enviado porque no sé si está bien. Listo, bueno, no se preocupen. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí está el modelo entidad-relación del punto 1, en el cual básicamente hay un negocio de venta y reparación de autos.
Allí lo que se registra pues eran los clientes con unos atributos como nombre, cédula, apellido, dirección, los autos, que los autos podían ser de nuevos o podían ser de segundas, y adicionalmente pues tenía un departamento de mecánica donde se podían reparar autos, ¿no? Entonces, digamos, mucho giro en torno a la discusión de cómo se hacía la abstracción del modelo. Y en ese sentido yo les decía pues que realmente cuando nosotros hacemos abstracciones de modelos reales, o sea, de situaciones reales, la habilidad del diseñador o el analista de datos, pues toma una real relevancia. Lo que se busca es generar, en principio, primero que se contenga toda la información, y en segundo, pues que la información no vaya a dar lugar a contradicciones. Entonces, a partir de eso, pues nosotros generamos digamos, este modelo de datos. Yo quiero explicar el punto 3 en estos 20 minuticos, porque muchos interpretaron el puede ser de una manera muy particular, y es que ese puede ser puede resultar un poco ambigua la cosa. Por eso esta representación de datos puede tener más de digamos, de una solución. Vamos a hacer el ejercicio como se los he propuesto, a partir de identificar en el enunciado los modelos, atributos y relaciones, y a partir de eso, pues entonces generamos el diseño. Yo igual los diseños ya los tengo generados, pero digamos el ejercicio lo quiero hacer completo. Entonces, bien, ya ustedes hicieron el ejercicio. Díganme cuáles son las entidades dentro de del enunciado del problema. ¿Quién me dice cuáles son las entidades? ¿Los tipos de entidades? Las entidades del enunciado 3, que es el de los barcos, del club náutico, el problema del club náutico. Estarían digamos, como entidad, como tipo de entidad, los socios, ¿no? Ajá, ¿qué más? ¿Qué otra entidad encontramos ahí? Los barcos, claro. Y yo puse las salidas. Y yo puse también las salidas. Listo. Falta otra entidad. Y aquí viene, y la entidad debe salir porque no puede haber una contradicción. ¿Lo del patrón? Exactamente. Este patrón se necesita representar de alguna manera. Y un patrón no necesariamente es un socio. Entonces la entidad de socio no puede decir que una tupla dentro de socios no es socio. ¿Sí me quiero explicar? Bueno, ahorita con el gráfico les explico. Bien, ahí rápidamente. La mayoría identificó adecuadamente socios y barcos, sin ninguna dificultad. Lo mismo que los atributos asociados a socios y a barcos. Nadie tuvo dificultad en esta parte. Los voy a colocar de rojo los atributos. En socio no especifica los atributos, pero dice que son los datos personales, ¿no? Aquí. Listo. Dice que son los datos personales. Del barco, pues ya ofrecen los atributos. De las salidas, bueno, esos dos, quedémonos en socio y barcos. Todos tuvieron, digamos, mucho éxito en identificar esos dos atributos. ¿Por qué salidas debe ser una entidad? ¿Por qué no es? O sea, puede ser por qué no es una relación o por qué no es un atributo. De barcos. ¿Ah? Podría ser un atributo de barcos. ¿Qué pasa con salidas? ¿Cuántas salidas hay? ¿Una o muchas? Muchas. Muchas. Eso significa que para tenerlo como atributo de barcos o en ese campo de salidas, yo tengo que de alguna manera meter cada una de las salidas o repetir muchas veces el mismo barco, tantas por salidas. Entonces no sería una buena idea que la salida sea un atributo de barcos. Bueno, entonces recuerden que cuando nosotros hablamos de qué era una entidad, nosotros decíamos, puede ser una persona, puede ser un concepto,
puede ser un objeto, o puede ser cualquier elemento que contenga o genere información, ¿cierto? Nosotros vamos, ese sobre las salidas, no lo llamemos salida, llamémoslo bitácora. Esos libros donde anotan las salidas. Entonces, si nosotros los vemos como un objeto, que ese es el libro donde guardan las salidas, es más fácil de identificarlo como una entidad. Entonces, allí hubo dificultad para algunos porque salidas es una entidad. Porque realmente es un objeto, ese salidas no está dentro del enunciado del problema, no se refiere propiamente al verbo salir o que el barco sale. Realmente lo que se refiere sobre las salidas está refiriéndose al instrumento que se utiliza para registrar todas las salidas de cada barco que hacen dentro de el club náutico. Entonces, un barco sale y se registra en ese instrumento de salidas. Pero entonces salidas, el nombre puede resultar un poquito poco semántico, digámoslo, en este caso. Un poco semántico. Sí, pero profesor, pero de todas maneras, digamos, salidas es un atributo de barco, así como su número de matrícula, su número de amarre y la cuota que paga por el mismo. Digamos, salida en estricto sentido es un atributo del barco. ¿Cuántas veces ha salido el barco? O sea, digamos, es una característica propia del barco. Yo entiendo, digamos, que a la hora de modelarlo, hacer el modelo de la base de datos, uno tendría que mirar a ver cómo, digamos, de qué manera hace para que no se repitan datos en la misma tabla como usted lo señaló hace un momento, pero yo no sé si usted está de acuerdo usted conmigo en que definitivamente salidas, así lo mira uno como la bitácora, es una característica del barco y por lo tanto un atributo del barco. Bueno, en este caso, espérate, estoy en desacuerdo contigo. Partamos de la definición de unicidad. Nosotros cuando tenemos, digamos, una definición de barcos, y hablemos de la entidad barcos, tenemos un atributo que caracteriza barco. Por el principio de unicidad o unicidad, la tupla, que son todos los atributos de barco, identifican un único barco, ¿cierto? ¿En eso estamos de acuerdo? O sea, el conjunto de atributos de barco deben identificarme un único barco. No. Entonces, el tema de salidas como atributo, realmente pueden hacer perder ese principio de unicidad, porque al cambiarme el valor de salidas, la tupla, yo podría tener el mismo barco con los mismos datos, pero con diferentes salidas. Alterar ese principio de unicidad por definición. Ya en el modelado, si vos me dices, yo quiero colocar salida como atributo, yo puedo hacer eso, no hay ninguna contradicción. Digamos, dentro del tema de diseño, yo lo podría hacer. Pero dentro de lo formal y lo conceptual, el término de salida haría que se me pierda el término de unicidad de barco. Ya que con artilugios, como lo llamo yo, logremos que salida sea un atributo de barco y que no genere que el barco, independientemente de la salida, sea el mismo barco, pues es otro paseo. Pero no, en este caso, las salidas no son un atributo. Piénsenlo de la siguiente manera. En el punto número 1, cuando reparaban un barco, reparaban un carro, es como suponer que la reparación es un atributo del carro. Es más o menos lo mismo, o sea, pensar que la reparación es un atributo que permite identificar al carro de manera única e inequívoca, digamos, no tiene mucho sentido. Aquí la salida más o menos tiene el mismo comportamiento. La salida es una acción que se genera sobre el barco, más no es un atributo que caracterice al barco. Bien, estas salidas también tienen unos atributos y aquí estaban. De hecho, pues acá, por tener atributos, ya uno nos dice generalmente por la definición del problema que eso tiene más pinta de ser entidad que un atributo.
y luego teníamos el patrón. Y aquí nos da una condición bien curiosa, que no tiene que ser el propietario del barco, ni ser necesariamente ni el propietario del barco, ni ser socio del club. Lo que nos pone en cierto aprieto. Esta parte de acá la voy a colocar resaltada para que luego la modele. Listo, entonces, señora. Ese patrón yo lo asumo como vendría siendo como alguien que alquila ¿no? Claro, es que el término patrón ahí en el enunciado, y en eso puede estar de acuerdo para muchas interpretaciones. En los ejercicios de hoy yo le voy a colocar un contexto y el patrón va a ser el capitán del barco. Ah, ok. Y un barco tiene un capitán y no necesariamente es el dueño del barco. Hay dueños que manejan sus barcos, hay dueños que pagan por un capitán de un barco. O sea, es un empleado, ¿sí me entienden? En el contexto de cómo lo vamos a resolver hoy, patrón, lo vamos a volver, como aquí no dice que es un patrón, porque alguien podría decir, no, el patrón es el jefe del socio. Pero no tiene mucho sentido, porque las salidas se tienen que registrar los datos del patrón. Y no hay patrones de barcos, sino digamos, hay capitanes de barcos. Entonces aquí lo voy a colocar en este contexto, capitán. Dependiendo del contexto que le hayan dado patrón, eso altera su modelo de datos. Pero en este contexto, como el patrón está asociado a la salida del barco y quien maneja un barco es un capitán, entonces yo lo voy a llamar capitán para darle un contexto más aterrizado. Bien, entonces, ¿cómo lo modelamos? Entonces hay dos maneras de modelar este enunciado. Pueden haber otras, pero digamos estas serían como en las que podríamos tener mayor número de coincidencias. Tenemos un socio, tenemos un barco, tenemos salida y tenemos patrón. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4 entidades. Las mismas que seleccionamos acá. 1, 2, 3, 4 entidades. Asocio, datos personales es en rojito, porque son atributos. Entonces tenemos socios 1, barcos 2, salidas 3, patrón 4. Socios, barcos, salidas, patrón. Hasta ahí no hay lío. Los atributos, datos personales, entonces yo coloco cédula en socios y digo que este es el atributo único. En el barco, el número de matrícula viene a ser como el número de matrícula, atributo único. Salidas, que no tiene un identificador, allí es lo del artilugio, que toca generarse un identificador de salidas. Y patrón, que es otra persona que probablemente tenga cédula, apellido, teléfono, correo. Entonces aquí podríamos generar un artilugio de colocar un ID. Esto para efecto de que esto no se nos... Y ya. Y aquí la cédula. Listo, esta es una representación. Tenemos un socio que tiene unos atributos. Acá tenemos un socio que tiene cédula, nombre, apellido, teléfono, correo. Bueno, tenemos barcos que tienen un número de matrícula, nombre, número de amarre y número de cuota. Tenemos salidas que nos dice que tiene una fecha y un destino, y tenemos un patrón que seguramente tiene que tener datos personales. Listo. Instructor, pues señor, no sé. Dime. Yo estoy de acuerdo en que patrón puede ser una entidad, pero no sé qué tan ligado esté hacia los barcos. Porque el mismo enunciado dice que no necesariamente tiene que ser el dueño de uno de los barcos, sino que simplemente es la persona que va a salir va a tener una salida en un barco. Exactamente. Así lo entendí yo. Sí, entonces, por eso pues, ahí donde dice la relación de barcos y patrón, pues no sé, yo relacioné más bien patrón con las salidas. Ok, listo, ahorita lo revisamos. Puedes tener razón. Hasta ahorita solo hemos revisado las entidades, dice. Bueno, entonces, ¿qué primera relación se genera? Si quieren de cada socio se guardan los datos y los datos del barco, barcos que posee. El posee es una relación.
O sea, un socio tiene barcos. Ahí están, ¿estamos o no estamos de acuerdo? Sí, claro, porque puede tener uno o varios. Uno o varios. Me diste la cardinalidad. Entonces, esa relación está graficada aquí. Entonces, concentremos en esta primera parte, para que no nos perdamos de lo otro. Entonces, a ver cómo, aquí está, aquí, listo, para que no nos perdamos eso. Entonces, un socio tiene barcos, ¿cierto? Un socio puede tener muchos barcos, aunque en el enunciado no lo dice, pues vamos a suponer que el barco solo tiene como dueño un único socio. En este enunciado solo dicen que, digamos, posee, dice los datos del barco o barcos que posee. Y dice de cada socio. Entonces, digamos, ahí hay una cardinalidad. Esa cardinalidad, bueno, la vamos a interpretar así. Un barco tiene, o es dueño, o sea, un barco pertenece a un único socio, pero un socio puede tener muchos barcos. En el caso de que nosotros dijéramos que varios socios pueden tener varios barcos, entonces, digamos, es válida esa interpretación. Allí no le vamos a decir, y en la realidad puede pasar así, dos socios tienen un único barco, pero vamos a suponer en este caso y en este contexto que tienen un único barco. Entonces se genera esta relación, barcos con socios. Y es la relación de tener o poseer o ser dueño o, bueno, cualquier sinónimo de ser dueño de un barco. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, esta primera parte. Entonces aquí ya tenemos una relación que era sencilla, que es poseer o tener. Listo, dice, bueno, además se quiere mantener sobre las salidas realizadas por el barco. Listo, salida, o sea, si bien salidas es un atributo, salidas realizadas vendría a ser la relación. O sea, la salida realizada. Entonces aquí le vamos a colocar a la relación. Listo, entonces un barco realiza salidas, ¿cierto? O tiene salidas o cualquier palabra asociada que el barco sale. Entonces un barco tiene muchas salidas, pero una salida solo puede ser hecha por un barco, o sea, pero eso es a nivel de registro, ¿no? Entonces aquí hay una relación también entre barcos y salidas. La mayoría esto lo hizo perfectamente. Digamos, estas tres entidades que son socios, barcos y salidas, los que identificaron salidas como entidad lo hicieron bien. Entonces, un barco tiene socios y un barco hace salidas. Entre socios y salidas no hay ninguna relación. Realmente ellos están relacionados a través de la entidad barcos. Bien, ¿hasta ahí estamos o no estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo, aquí ya vienen dos interpretaciones de este mismo escenario. Y tiene que ver cómo ustedes asociaron patrón. Porque resulta que en cada barco, en cada salida, debe haber un patrón y los datos personales del patrón en singular. O sea que con salidas debe haber algo relacionado. Entonces, en este caso, y tienes toda la razón, aquí, tienes toda la razón, acá es. Entonces vamos a hacerlo un poquito más pequeño aquí y nosotros tenemos que hay una entidad llamada patrón que también tiene salidas. Entendiendo, entonces hay
En salidas vamos a tener un patrón que va a tener cédula, apellido, nombre de teléfono, porque parece ser que es una persona. Sino que el término patrón realmente no nos dice nada. Lo que nosotros tenemos claro es que cuando se hace una salida, va a tener, aparte de fecha destino, el barco que sale. Esta relación nos va a garantizar que aquí va a haber el identificador del barco y adicionalmente esta relación nos va a garantizar que aquí va a haber un identificador de patrón. Entonces, entre patrón y salidas existe una relación. También relación uno a muchos por el enunciado, por cómo los datos personales del patrón. Y aquí dice salidas realizadas, el plural y acá el particular. Entonces, en ese orden de ideas, patrón singular, salidas plural. Entonces, salidas cardinalidad n, patrón cardinalidad 1. Esto realmente fue la parte como que nadie modeló. Algunos modelaron patrón, pero de una manera como, lo modelaron como un atributo de salidas. O sea, como no tienen idea de qué es un patrón, ni dice el enunciado que es un patrón, entonces la mayoría en salidas modelaron patrón como un atributo. ¿Qué nos dice que es una entidad? Dice que el patrón no necesariamente es el dueño del barco o es el socio. Entonces ya nos está diciendo que patrón es una persona. Aquí en esta última parte nos está diciendo que no tiene por qué ser el propietario ni tiene que ser el socio del club. Entonces ya sabemos que patrón deja de ser un atributo para convertirse en una entidad, porque tiene que ser algo similar a socio. Por eso, los atributos de patrón en este modelado son los mismos de socio. Cédula, apellido, teléfono, correo. Pero bien, digamos, esta es una posible manera de modelar, pero aquí hay un problema relativamente, digamos, aquí se puede dar situaciones como que sea socio y que sea patrón, que dentro del enunciado podría ser. Puede ser patrón, pero no socio, o sea que, digamos, que cumple las características del enunciado sin que haya contradicciones en el modelo. Realmente cuando nosotros modelamos tenemos que buscar como las contradicciones que se nos podrían generar. Entonces, diga, este es un posible modelo del punto número 3. Entonces, entidad socios, entidad barcos, entidad salida, entidad patrón. Un patrón es equivalente a un socio en el sentido de que identifican es personas. Entonces, atributos similares. Los socios tienen barcos. Los barcos hacen salidas y las salidas tienen un patrón. Entonces ahí se cumplen como los elementos que están plasmados en el ejercicio. Esta es una posible interpretación, pero hay otra posible interpretación y esta la tuvo algún muchacho que me pareció bastante interesante. Aquí hay otra posible solución. Y es dependiendo cómo entiendan el patrón. Recuerden que de los 3 primeros enunciados nosotros no tenemos problemas. O sea, digo de las 3 primeras entidades. Nosotros no tenemos problemas. ¿Qué son personas, barcos, salidas? Estos 3 se mantienen, es lo invariante de todo el tema. No nos concentremos en lo demás, solo concentrémonos en esto. Una persona, bueno, aquí hay un pequeño cambio. Nosotros decimos que como patrones y socios son personas, en el otro enunciado teníamos 2 entidades que tenían la misma cantidad de tributos. Entonces lo generalizamos. Podemos generalizar el término socio o patrón. Entonces decimos que le llamamos persona. De momento no nos preocupemos. Es lo mismo, es la misma entidad con los mismos atributos. Lo único que cambió fue el nombre. Pueden a ver si cambio estica para otra parte, que quiero esto acá. Listo, entonces tenemos persona que tiene cédula, nombre, apellido, teléfono, correo.
La persona tiene barcos y los barcos hacen salidas, ¿cierto? Esto es lo mismo que teníamos en el anterior. Esto de acá es exactamente lo mismo. Resulta que nosotros podíamos ver el puede ser. O sea, nosotros podemos decir que una persona puede ser socio o puede ser patrón. Digamos, esa podría ser una posible interpretación de el modelo. Entonces, tengo y un atributo que me dice si esta persona es socio o un atributo que me dice que esta persona puede ser patrón. Nosotros vimos una relación del puede ser, que es de cardinalidad 1 a 1, donde el atributo que depende de otro atributo se vuelve una entidad. Entonces yo puedo manejarlo, o sea, unificar ese persona y patrón, digo, ese socio y ese patrón en una única entidad y caracterizarlos a través de un atributo del tipo puede ser. O es persona o es socio. Entonces, ¿qué va a guardar socio? Esta es una entidad, todos los socios del club. ¿Qué va a guardar el patrón? Todos los patrones que hayan en el club. Pero tanto socio como patrón tienen todos los mismos atributos. Eso es lo que se representa aquí. Instructor, pero Señor. pues yo difiero ahí un poquito en este y en el anterior diagrama. ¿Por qué? Porque un socio puede ser un patrón. O sea, él dice que puede que no sea, pero también puede la posibilidad que el mismo socio sea, como usted lo dijo ahorita, un capitán de un barco. Entonces, si usted le pone el puede ser, o va a ser uno o va a ser el otro. Y va a generar un error cuando usted vaya a asignar un barco a un socio que tal vez también puede ser un patrón. Entonces, si usted escoge patrón, entonces va a decir que el socio, que el patrón posee el barco, cuando literalmente dice que el patrón no necesariamente posee el barco, o sea, es dueño del barco. Entonces ahí va a haber un problema grande, porque si yo identifico a un socio como un patrón, entonces él no me va a asignar el patrón como si fuera el dueño del barco, cuando el patrón puede ser el dueño del barco también. Sí, en efecto tiene razón. En este modelo el puede ser es mutuamente excluyente. O sea, o es socio o es patrón. Aquí. El puede ser los hace mutuamente excluyentes. En este modelo de datos, o sea, no se puede dar la circunstancia de que una persona sea socio y al mismo tiempo patrón. En ese caso, si nosotros queríamos eliminar esa, aquí nos tocaría colocar una relación del tipo, ya no puede ser, sino del tipo es. Bueno, es tuto, pero aquí nos da otros chicharrones. Bueno, esto nos empezaría a generar chicharrones. Sí, instructor, yo pensé exactamente todo eso, ¿cierto? La cuestión es que cuando, bueno, uno ya se va un poquito más allá del modelo de datos, ya en la parte de programación, usted va a tener es un formulario para llenar, digámoslo así, una parte de salidas.
Y en las salidas como tal, usted va a necesitar especificar quién se lleva el barco. O sea, para eso está el capitán o patrón, ¿cierto? Que es el que se va a llevar el barco. Yo por eso asigné patrón como unos datos de salida, como unos atributos de salida, porque en ese momento patrón no cumple una función específica de que yo le voy a pedir unos datos después o que yo necesito saber quién es el patrón después, sino que yo necesito saber en las salidas quién es el que se lleva el barco o quién es el que tiene el barco en ese momento, y por eso patrón yo lo asigné como atributos de salida. ¿Por qué? Porque pues yo necesito saber quién se lleva el barco. Yo no necesito saber diferenciar si es un patrón o si es un socio, sino más bien saber quién es el que tiene el barco en esa salida o quién hizo esa salida a ese destino. Por eso yo lo asigné como, no lo asigné como una entidad, sino más bien como unos atributos de salida. Ok, de acuerdo, aprendí, sí. En efecto, Yo también hice lo mismo. Claro, por eso les comenté, muchos en salida lo colocaron patrón como un atributo. Sin embargo, digamos ahí en el mismo enunciado, si bien en el ejercicio no nos solicitan identificar el capitán, si bien en el enunciado no lo necesitan, no, digamos, no se menciona, solo se indica que debe contener una información asociada a un patrón y solo nos coloca una condición que puede o no ser perdón. Esperen que yo ya caí en cuenta en algo y ahorita no lo pensé. Esperen. Puede ser. Ah, ok. En efecto, entonces les decía, salidas en efecto, en el enunciado nos dicen que debemos identificar a un patrón. Esa identificación se puede dar de dos maneras. Una es a través de un atributo. Es decir, colocar un atributo aquí que diga patrón. ¿Cuál es la dificultad de eso? Que yo no puedo saber realmente quién es el patrón. O sea, si yo quisiera extraer los datos del patrón o del capitán, no lo podría hacer, porque allí solo voy a guardar muy seguramente un identificador de patrón, ¿cierto? Sí, eso sí lo tuviera como una entidad aparte. Solamente guardaría traería el atributo de identificación. O sea, la llave Exactamente. pues ahí. Entonces, necesariamente para poder saber quién es el patrón, yo tendría que generar entre salidas. Bueno, entonces hay dos maneras. Una es a través de un atributo. La segunda manera para identificar patrón es que desde salidas haya una relación hasta otra entidad donde me permite identificar el patrón. Vamos a quitar esto así, lo vamos a dejar de esta manera. Lo vamos a dejar así. Por ejemplo, en estas salidas yo puedo identificar a personas, ¿cierto? Ahí está visible. Y yo podría generar aquí, de alguna manera, alguna forma de diferenciar una persona de un socio. Y por ejemplo, lo podríamos manejar de una manera simple. Es que si quisiéramos generar eso, una categoría. Acá.
sea, lo que les intento decir con, digamos, con este ejercicio y básicamente con el tema de las salidas, o bueno, con el tema de las relaciones, es que los atributos pueden nacer como un atributo específico, de esta manera que los atributos existan, o como una relación. Recuerden que las relaciones, cuando se haga el modelo relacional, esas relaciones se generan atributos. O sea, por ejemplo, para que salidas tenga una relación con persona, como este es el de cardinalidad n, a este le va a venir un atributo, le nace un atributo por esa relación que existe, y el identificador de la persona va a estar en salidas. Entonces aquí vamos a tener un atributo que nos va a identificar, digamos, esa persona. Ahora bien, el asunto simplemente es que cómo identificamos si una persona es un socio, es un propietario o un patrón, porque es que nosotros, digamos, hemos abordado casi todos, pero no nos hemos olvidado del propietario. Bueno, puede ser patrón, propietario o socio. O puede ser las tres, o puede ser la combinación de esas tres elementos, sino que eso pues ya nos complica el modelo. Entonces aquí es importante, y por lo que inicié esta parte, era simplemente eso. Entender que las relaciones pueden nacer, o los atributos de una entidad pueden nacer, porque se especifican de manera tácita, es decir, se identifican como atributos, o por las relaciones que existen. Por ejemplo, si se dan cuenta, Salidas no tiene el número de matrícula del barco y debería tenerlo. Pero ¿cómo nace ese número de matrículas? Por la relación. Aquí lo mismo, entre Salidas y un posible entidad persona, sería por la relación. Entonces había dos maneras de especificar ese atributo. O a través de una relación o a través de un atributo. Lo que pasa es que en el atributo, pues, no puedo ir más allá del atributo. Lo que contenga la información del atributo es todo lo que tengo que identificar. La relación sí me permite, a partir del atributo, traer toda una serie de información asociada a ese atributo. Entonces aquí, por eso se generó la relación persona. ¿Qué trae estos datos? Entonces, esta sería una manera de relacionar el patrón a una entidad personas, que es generalizada, donde en personas vamos a encontrar socios, vamos a encontrar patrones y vamos a encontrar propietarios. Ese era como a lo que quería llegar con este ejercicio. El ejercicio 3 tenía esa particularidad, no nos daba mucha información respecto hacia el modelo de datos, sino que todo se contaba de manera muy abstracta. Entonces ahí sí requería un gran nivel de abstracción. Listo, entonces, como se dieron cuenta, pues existen, dependiendo cómo sea la abstracción que hagan o el entendimiento que tengan del enunciado, pues eso cambia el modelo de datos. No significa que un modelo sea mejor que otro, o que uno esté bien y el otro no necesariamente bien. Lo que se busca finalmente con esos modelos de datos es que satisfagan el enunciado del problema. Es decir, es una solución a un problema. El problema está en guardar una serie de información. La solución debe permitir resolver todas las necesidades de ese problema, es decir, debe ser una respuesta a ese problema. ¿Allí dudas, inquietudes para cerrar esta parte? Tutor, pues yo sí, digamos, yo tengo yo sigo con, digamos, he escuchado atentamente las explicaciones que usted nos viene dando, pero usted mencionaba el tema de unicidad, y digamos, yo lo que estoy viendo es que la entidad barco, o sea, ya está claro, digamos, que uno puede resolver esto de varias maneras, pero yo estoy viendo que hay una entidad que es barco y casi que no, y el resto de las cosas
son atributos de ese barco. O sea, yo lo estoy pensando así. Cuando yo intento, digamos, pensar cómo se soluciona el problema, yo veo una entidad grande que es barcos, a la cual tiene unos atributos que son los socios, porque el barco tiene socios, el barco tiene un capitán, el barco tiene una matrícula, es decir, y los atributos son los atributos múltiples, es decir, digamos, cuando uno piensa en el atributo persona, pues ese atributo a su vez es un atributo compuesto por cédula, nombre, apellido, teléfono, correo y tal. Y el tema de la unicidad yo lo resolvería simplemente porque ahí tenemos el número de matrícula y ese claramente va a identificar cada entidad de la, digamos, de la tabla o de la base de datos que se forme. Entonces, yo solamente quería decir eso. Yo veo, usted ya lo ha dicho varias veces ahí, hay diferentes maneras, digamos, de modelar la base de datos, pero yo lo sigo viendo más como que Barcos es la única entidad que hay ahí realmente. Es un poco contradictorio a todo lo que hemos venido diciendo. Barcos es la única entidad en el modelo que yo estoy pensando y los demás son atributos. Y digamos, ahí se soluciona mucho el problema de que si el capitán, o digamos el patrón, que creo que lo llaman ahí el capitán, que si ese, ¿dónde lo pegas, digamos, en la base de datos? Al ser un atributo del barco, simplemente entra como un atributo más. Ese era mi comentario. Sí, o sea, yo te entiendo lo que me quieres decir. Digamos, imaginemos un Excel, ¿cierto? Donde tengo cada uno de estos atributos es una casilla a lo largo. Yo podría representar este mismo problema en un Excel, en una única hoja de cálculo. Es como lo que te entiendo, Fran. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí nosotros estamos aplicando primero una metodología que se llama el modelo entidad-relación. Esa metodología nos da unas pautas y nos dice, dado un problema, identifique los siguientes elementos. Las entidades que hacen parte de ese problema. Los atributos asociados a cada una de las entidades y las relaciones que se generan entre esas entidades. Entonces, lo que quiero que caigan en cuenta es que el modelo de entidad-relación es una metodología para resolver un problema. Nos da unas pautas o un lineamiento dentro de esa metodología. Entonces, no es la única. Así como lo ve Fran, digamos que es lo ve como, digamos, un problema mucho más, digamos, más simple. Aquí lo resolvemos dentro del contexto de la metodología planteada. Entonces, dentro de esa metodología, sí tratamos de identificar como las entidades que hacen parte del problema. Entonces, nosotros podemos diferenciar claramente, por ejemplo, una persona de un barco. Sabemos cuáles son los atributos de persona y cuáles son los atributos de barco. Se requieren registrar, por ejemplo, las salidas, sino que el término salidas también puede generar ambigüedad, pero por eso me gusta verlo como una bitácora. Y la bitácora es un instrumento donde se registra información. Entonces, recuerden que por definición las entidades pueden ser objetos que contengan o produzcan información. Entonces, una bitácora de salidas, que es el libro, nosotros lo podemos representar como una entidad. Cuando yo relaciono personas con barcos va a tener un identificador que me va a identificar el nombre del socio. O sea, entre barcos, bueno, si aquí dijera socio. Esta relación hace que cuando yo lo transforme en un modelo de datos, ya para un sistema gestionador de base de datos, esto ya se me va a volver me va a generar por definición. Recuerden que cuando una regla para convertir esto es que la relación 1 a muchos, que la relación muchos recibe como atributo el identificador principal del atributo cuya cardinalidad es 1. Entonces aquí le llega la cédula. Entonces Barco va a tener no solo número de matrículas y también sino número de cédula aquí en el modelo ya de datos que para una base de datos. Aquí ese atributo está dado en términos de la relación. Entre barcos y salidas también se genera, como es una relación 1 muchos, en salidas va a tener fecha, destino y el número de matrícula del barco. La va a tener acá. ¿Por qué? Por esta relación. Pero adicionalmente nos decía, tiene que tener el identificador del
del patrón. Entonces, dos maneras. O se genera una relación con una entidad que me permite relacionar el patrón, o genera un atributo que sea patrón. Y en este modelo se parte que las personas y los patrones contienen los mismos atributos, por eso aquí se generalizó personas y patrones a persona. Entonces, simplemente, señor. Una pregunta, ahorita que usted decía lo de excluyente. Cuando usted genera una categoría como un atributo de personas, al ser socio, al momento de escoger socio o patrón, no lo hace de nuevo excluyente. No, si es de este tipo. Si la categoría, vamos a colocar. Si lo hacemos de esta manera, no. Ya te voy a mostrar. De esta manera no sería. Este no es. Este no es. A ver, ¿quién me dice qué tipo de relación permite tener combinaciones? Combinaciones. Una relación muchos a muchos. Una persona es términos de una categoría. Esa categoría puede ser patrón, puede ser socio, y puede ser patrón y puede ser socio. Sería una relación de este tipo. Yo lo que buscaba con este modelo, y vuelvo y le reitero, es que, por ejemplo, dos relaciones que aparentemente parecen ser las mismas, o bueno, digo, aparentemente ser diferentes, que en este caso era patrón y socio, generalizarla en una única categoría, en una única entidad. Y más bien generar una relación que nos permita manejar la categoría. Tenían razón, David, en el sentido de identificar que el puede ser es mutuamente excluyente, que es una relación uno a uno. Al ser uno a uno, o es el uno o es el otro. Pero también puedo generar esa misma categoría generando una relación muchos a muchos. En este caso, yo en categorías puedo tener los valores, las posibles categorías, y simplemente es la combinación de esas categorías, el universo de posibilidades de personas. Si yo tengo categoría persona y patrón, digo socio y patrón, puede ser socio, puede ser patrón. O puede ser solo socio, o puede ser solo patrón. Lo que no puede no ser es que no sea ni socio ni patrón. En esa relación. Pero entonces ahí dejaría de ser un atributo porque pues ya se llamaría como una llave, ¿no? Claro, la relación es muchos a muchos. Se va a convertir en otra entidad. Eso, en esas reglas, acuérdense en las reglas de ¿qué? La regla para pasar de diagramas a entidades relacionales. Hay 3 reglas simples. Todas las entidades se vuelven tablas. Todos los atributos se vuelven columnas. Y las relaciones, dependiendo qué tipo de relaciones, uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos, puede pasar 3 cosas. Si es uno a uno, simplemente no pasa absolutamente nada. O sea, no se crea nada distinto. Si es uno a uno, simplemente se genera una llave foránea entre el identificador de las dos relaciones que son uno a uno. Si es una relación uno a muchos, el identificador de la entidad cardinalidad 1 pasa a ser un atributo de la entidad
de cardinalidad n y se genera una llave foránea entre el nuevo atributo y el identificador del de cardinalidad 1. Y si es muchos a muchos, se genera una nueva entidad, o sea, el ES va a ser una nueva entidad cuya llave principal va a ser una llave compuesta que va a constar de la identificador de ambas entidades que tienen cardinalidad. De allí, lo bueno, es que ahí les toca cacharrear, por ejemplo, Workbench. ¿Se recuerdan esto? Una pregunta, me perdí. O sea que los que lo manejamos como el patrón aparte de socio, ¿está mal? No, no está mal, pero tiene una limitación, no puede identificar quién es el patrón. O sea, ustedes colocan el atributo, va a identificar que ahí va alguien, supuestamente un número de cédula, pero no voy a saber quién es él. Oh, sí, ok. Pero aquí no hay mal porque en el ejercicio no dice que se tiene que identificar. Entonces, por ejemplo, miren, aquí vamos a generar dos tablitas sencillas. Una tabla 1 y le vamos a colocar solo una ID de tabla. ¿Esto qué es? Listo. Y quiero hacer otro. Duplicate. Esperen un momentico, que esto... es que ustedes no están viendo. Dejemos así. Entonces. Bien, digamos, esas reglas para convertir un modelo entidad relación a un modelo relacional es lo que nosotros podíamos ver, y lo voy a abrir por acá, dejar de presentar. Y MySQL Workbench es lo que nosotros encontramos por acá. Esperen, les voy a compartir el MySQL Workbench. ¿Ustedes recuerdan MySQL Workbench? ¿Ustedes recuerdan que aquí puedo generar modelos? ¿Generar un diagrama? Entonces yo les iba a proponer un ejercicio simple para que lo hagan ustedes y vayan descubriendo esas reglas de mapeo. Voy a generar una tabla cualquiera. Bueno, entonces tabla 1. A esta tabla 1 solo le voy a colocar un identificador. Y de tabla 1, primary key. Listo. Voy a colocar otra tabla. Tabla 2 y le vamos a colocar un identificador. Tabla 2 y es un primary key. Quiero que observemos esto. Los voy a centrar un poquito. Los voy a centrar por acá, para que en términos del video. Tengo dos tablas con identificadores más o menos... dos tablas similares. Aquí queda horriblemente mal. Listo. Listo. Hay tres tipos de relación. 1 a 1. Voy a seleccionar la relación 1 a 1. Entonces selecciono el identificador de una tabla y el identificador de otra tabla. Ya lo hice. ¿Qué pasó? En la relación 1 a 1. Miren, qué esta relación. Sí, a mí también noté eso raro, que solo se queda el identificador en una de las tablas. En la otra. Listo. Entonces, miren lo que va pasando. En esta relación 1 a 1, aquí pues genera una cosa extrañísima que no debe pasar. Aquí simplemente debe generar una relación entre este y este. Pero bueno. La relación 1 a muchos. Esta. 1 a muchos. Aquí sí pasa. Miren, la relación que tiene muchos recibe el identificador de la tabla que tiene cardinalidad 1.
Esa es una relación uno a muchos. Y una relación muchos a muchos, ya quito el atributo, que es este con esta. Miren que me genera una tabla cuyo con una llave compuesta. ¿Qué significa una llave compuesta? Que tiene dos o más atributos como llave principal. Y la llave principal de esta tabla que nace es el identificador de la tabla 1 y el identificador de la tabla 2. Entonces, si se dan cuenta, la relación agrega atributos a las entidades. Por eso es que en este modelo yo a Barco no le tengo que colocar el identificador de persona, porque existe una relación. A Salidas no le coloco el identificador de Barco. ¿Por qué? Porque existe la relación. Veámoslo con esos dos hitos para que lo veamos más claro. Instructor, otra pregunta sobre el manejo ahí de las relaciones. Yo vi que, o no sé si en el suyo también muestra, que hay dos formas de hacer las relaciones, unas con líneas punteadas y otra con una línea recta, que no muestra la línea punteada, sino que es una línea normal. La de No sé línea qué recta pasa. lo que hace es una relación con identificación. El atributo adicional lo toma como primary key. Si mal no estoy. Ok. Bueno, Listo. Ahí está en inglés. Ahí dice relación identificada o identificadora que pone la nuevo atributo como llave primaria. Y luego dice relación no identificadora. Sí, Está sí, dos tipos, eso lo estoy tanto viendo para ahorita. uno. Exactamente. Está la línea punteadita. Bueno, muchas gracias. Sí, es que no tenía muy Ajá. clara cuál es la Sí, diferencia. en la línea punteadita dice sin relación no identificada. Mientras que las líneas rígida dice relación identificada. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, tenemos salidas y tenemos barcos acá. Barcos, para que sea como, aquí le vamos a colocar número de matrícula. Matrícula. Ajá. Y aquí está la tabla salidas. Y con, le embarré. Barcos. Esto, salidas. Y de salidas. Barcos, ¿qué atributo tenía? Así como, así, nombre más recuerda. Listo, y salidas tenía fecha, fecha y qué más tenía. Destino. Y destino. Destino, listo. Miren que yo no necesito en salida relacionar ningún atributo de barco. ¿Por qué? Porque es la relación la que genera eso. Entonces vamos a generar una relación 1 a 1. Entonces, genera... Esta parte yo estoy en desacuerdo. La relación 1 a 1 simplemente es llave foránea, porque si no sería una relación 1 a muchos. Bien, voy a eliminar esta relación. Listo. Voy a una relación 1 a muchos. Un barco, muchas salidas. Es al revés.
Una salida, un barco, listo. Entonces miren que cuando genera una relación con cardinalidad muchos, genera el identificador del barco como atributo. Es decir, en el mapeo entre un modelo y otro, la relación que existe se transforma como atributo. Por eso es que eso no pasa acá. Entonces ahí la invitación es que cojan, por ejemplo, ustedes jueguen con la herramienta, generen atributos y generen los diferentes tipos de relaciones que existen. Miren que cuando elimine la relación barcos, va a desaparecer de acá. ¿Sí se dieron cuenta? A ver, entonces, por ejemplo, esta nunca la he probado, esta herramienta. Esta es la herramienta mágica, ¿no? Que identifica. A ver, una relación entre los dos atributos que nada tiene que ver en este caso. Esta es la de 1 a 1 mágica, aquí con este. Ya, esta sí es. Ok, una relación 1 a 1, pero en este caso no puede existir relación 1 a 1. Bien, entonces, ese es el punto, ¿no? El punto está en la interpretación que ustedes hagan del modelo, extraer y hacer una representación. Entonces, y luego validar si esa representación se ajusta a los requerimientos del problema. Realmente ahí está la solución. Por eso es que les decía que en este ejercicio, pues yo tenía como dos posibles escenarios, que era este que está aquí, donde unificamos un atributo, y este de acá, donde lo separamos. Me voy cerrando cosas para que vamos avanzando en lo otro. Se queda abierto, se queda abierto. Este se queda abierto, este lo podemos cerrar, este lo vamos cerrando. Voy cerrando esto. Don't save. Listo. Vale. Y esta era la otra, ¿no? Una salida tiene un patrón. Esa es muy similar a la que pues, nos proponía David, solo que patrón, aquí la entidad está representada en una relación. Pero es para traer los datos del patrón, en algún momento el apellido, el nombre, el correo, poderlo identificar. Pero esta relación como tal, lo que representa es que salida tiene un atributo acá que llama patrón, nada más. Bien, continuemos, porque ahí se nos va todo el tiempo. Pasó lo que no quería. Listo, preguntas, inquietudes hasta allí, para cerrar ese tema. Ahorita reviso 5 minutos, ¿vale? si no es así, lo vuelvo a enviar.